¿Está prohibido desanimarse? Esa es la respuesta, o más bien, esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy en este episodio de Sabiduría entre líneas. Seguimos analizando el libro Hijos de la Intimidad del pastor Mariano Zengwalt y el día de hoy vamos a analizar el capítulo 3 que se llama Fijos los ojos en el Padre. Fijos los ojos en el Padre. Y ya vas a ir dándote cuenta un poco qué es lo que vamos a hablar, pero de antemano te digo, vamos a responder esta pregunta que es muy importante. Es muy importante y al final quiero que reflexionemos en algo. Quiero que pensemos cuidadosamente en algo muy importante para nosotros como cristianos, para nosotros como hijos de Dios, y que podamos reflexionar seriamente en ello. Así que bueno, vamos a comenzar con la frase que vamos o más bien una de las frases que vamos a analizar el día de hoy del pastor Mariano Zengwalt. Toda crisis comienza cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en las circunstancias. Los hijos del viento no pueden caminar en desánimo porque el ánimo es su esencia. Y de antemano te digo, la respuesta a la pregunta es no está prohibido desanimarse, pero parece que para el pastor Mariano podría estar prohibido. Así que vamos a descubrir por qué. Vamos a descubrir cuál es el punto, cuál es la situación que nos muestra aquí. Ahora, como todos los capítulos, este capítulo también comienza con una historia. Esta historia comienza en un hospital. El pastor Mariano nos habla acerca de su participación en un hospital por una enfermedad de su hija, que era apenas una bebé. Sí, él está seguro, o él asegura que esa crisis que le vino, o esa situación que experimentó, fue, o más bien él lo entendió de esta forma. Él entendió que esta crisis fue porque él dejó de mirar a Cristo. ¿Por qué? No tengo idea. Pero él lo vio de esa manera. Ajá. Y voy a expresar un poco estas cosas con mucho cuidado, porque yo no conozco a la hija del pastor, que por el tiempo de este libro ya debe tener más de 10 años. Entonces yo no trato de meterme en este tema, o más bien voy a tratar de meterme en este tema con mucho cuidado. Y a menos que yo haya entendido mal la frase que leímos anteriormente, dice que cualquier crisis que nos suceda a nosotros como cristianos es porque nosotros dejamos de ver a Jesús, porque nosotros dejamos de ver al Padre. ¿Sí? Dicho sea de paso, aquí hay un problema entre la parte de ver a Jesús y ver al Padre, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, porque es un problema con la Trinidad, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, vamos a dejarlo pasar esta vez. Pero vamos a ver esta historia que nos cuenta de este momento angustiante que él vivió con su hija en el hospital. Él dice que él veía a su hija llorar, la escuchaba llorar, y entonces cuando su hija lo miraba y él la miraba y sus dos miradas se encontraban, entonces la niña dejaba de llorar. Y entonces dice, eso es lo que pasa. Cuando tenemos una crisis es porque no estamos viendo a Dios. Y él asume que cualquier cristiano que vive angustiado o que tiene angustia en un momento determinado de su vida es porque sus ojos se apartaron de Dios. Y yo no puedo más que responder con un rotundo no, así no funciona.
Porque para mí, dime idealista si quieres, pero para mí la angustia no es falta de fe. La angustia no es falta de fe y es muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Decirlo o que alguien viva angustiado no significa que dejó de mirar a Cristo. O sea, tú sabes, tú entiendes los problemas que esto puede causar. Decirlo así de esa manera. Y decir que el cristiano no se puede desanimar porque el Espíritu Santo le da ánimo y yo digo, sí, amén. Dios, el Espíritu Santo nos da ánimo, qué bueno. Pero igual puedo desanimarme. ¿Quién te dijo que no tengo permiso para desanimarme? Dime tú, ¿qué hombre de la historia bíblica no tuvo un tiempo de desánimo y eso fue causa de haber apartado sus ojos de Dios? ¿Te respondo? Creo que conocen la respuesta. Si bien es cierto, hay varias personas que no prestan atención a Dios y caen en problemas, eso es solamente una sobresimplificación del concepto. Pero hablemos, por ejemplo, de Elías. Elías tuvo un momento de desánimo. Y ustedes me pueden decir, sí, pero es que él se alejó de Dios porque él apartó su mirada de Dios porque creyó que se enfocó más en que lo querían matar. Ajá, y si a ti te quisieran matar. O podemos decir, no sé, vayamos un poco más allá. Hablemos de Jesús. Jesús lloró, Jesús sufrió en carne propia el pecado del hombre, murió en nuestro lugar. ¿Me vas a decir que eso que vivió Jesús fue porque no estaba poniendo sus ojos en el Padre? ¿Verdad que no suena lógico? La angustia de Jesús tenía un propósito. Y ese propósito era nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Así que no es tan simple. No es solamente decir, es que si tú estás en angustia es porque no estás mirando a Dios. No, es porque las circunstancias requieren que mis emociones reaccionen, que mis emociones respondan. Y en este momento la angustia es la que está respondiendo. Y eso no es pecado. Y no significa que yo dejé de creer en Jesús o dejé de mirar a Jesús. Si como padre, yo entiendo al pastor, entiendo que el pastor hubiese sentido angustia. Yo no creo que él, fiel a su expresión de un cristiano no se debe desanimar o un cristiano no vive en desánimo, yo entiendo que él se hubiera angustiado porque es su hija. O sea, no lo hace menos capaz, no lo hace menos pastor, no lo hace menos espiritual. Y a nadie nos hace menos espiritual por pasar un momento de angustia, por haber sufrido un poco. El mismo apóstol Pablo lo dice. Lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Lo dice así: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Y ahí está. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No que no estemos angustiados, sino que aún en medio de la angustia siempre podamos estar sostenidos de Dios. Y yo creo que ese era el objetivo del pastor Mariano Sengual en este capítulo. Es decir, va a haber situaciones, va a haber problemas, va a haber esto y lo otro. Y dice muchas otras cosas
que van de acuerdo con esta idea de que el cristiano, por ser cristiano, no está exento de los problemas. Pero parece ser, como lo expresa él, parece ser que no está permitido que el cristiano se preocupe. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Porque mucha gente se frustra por decir, ay, es que yo me sentí mal con esta situación que estuve viviendo y no debí sentirme mal, ¿y por qué no? Eres una persona normal, con emociones, con sentimientos, una persona que responde a sus circunstancias, y eso no significa que dejaste de creer en Dios, simplemente significa que eres humano. Y entonces, obviamente María no intenta meternos en una situación en la que nosotros digamos, ¿qué es lo que pasa si yo no pongo mis ojos en Dios? Y entonces viene esta parte donde Mariano nos cuenta o nos recuerda esta historia de Moisés y el pueblo de Israel. Recordemos que Jesús está hablando con Nicodemo. Ya acordamos que Jesús no está hablando acerca de cómo es un hijo de la intimidad y cómo es un hijo de la religión, pero igual vamos a seguir sosteniendo esta idea. Y entonces, dentro de todo esto, Jesús hace un flashback, ¿no? Hace un recordatorio sobre Moisés y el pueblo de Israel y cómo un día fueron casi aniquilados por una plaga de serpientes. Vamos a ver aquí la historia. Los israelitas se fueron al monte de Or por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en el poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Y entonces Mariano usa esta historia para decirnos, esto es lo que pasa cuando un hijo de Dios deja de ver al Padre. Número 1, obviamente se queja, empieza a hablar mal de Dios. Y número 2, empieza a hablar mal de sus autoridades. Y entonces ahí Mariano desarrolla varios puntos que vamos a ver un poquito más adelante. Tenme paciencia. Primero quiero corregir esto y adelante vamos a resolver este otro problema. Entonces, Mariano dice, Jesús usó esta historia, yo voy, leo la historia completa y ¡pum!, obtengo un milagro de cómo es la vida de un hijo de la religión. Un hijo de la religión siempre se queja, un hijo de la religión va en contra de sus autoridades. Y ya quedó. Listo. Y entonces puedo usar esto para decir que si tú te quejas de tu autoridad y si tú te quejas de Dios, entonces estás alejándote de Dios y puede venir una serpiente a morderte y a matarte. No. Vamos a ver primero el uso que le da Jesús a esta historia y después nos metemos en aquellos otros problemas. ¿Les parece bien? Entonces Jesús utiliza esto y dice, así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bien. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de esta conversación. Dice, así como Moisés levantó una serpiente de metal y bueno, Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? En otras palabras, como vimos en el episodio anterior, ¿cómo voy a saber que soy sano? ¿Cómo voy a saber que soy salvo? ¿Cómo voy a saber que lo que tú dices es el medio por el cual Dios decidió salvarme?
que tú eres el Mesías, que tú... Y entonces dice, bueno, mira, acuérdate de la historia de Moisés. Recordemos que Nicodemo no es cualquier persona. Nicodemo es un miembro del Sanedrín, un profundo conocedor de la palabra de Dios o de la Torá. Así que no es cualquier gente. No es como que Jesús esté hablando de cosas extrañas para Nicodemo. Entonces, dice, Jesús ni siquiera está interesado en la situación del pueblo de Israel en ese momento. En la historia que trae para eso. No, dice, así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces aquí la serpiente está siendo una cristofanía, un tipo de Cristo, un ejemplo de lo que iba a suceder en el futuro en Jesús. Y Jesús dice, bueno, así como sucedió con ella, así va a suceder conmigo. Voy a ser levantado y todo el que crea en mí va a tener vida eterna. En otras palabras, todo el que me vea a mí va a ser salvo. Pero recordemos, Jesús está hablando de la salvación. Jesús no está hablando de ninguna otra cosa extraña. De que tú eres un hijo de la religión, de que tú eres un hijo del viento, que tú eres esto, que tú eres el otro. Aquí Jesús no se está metiendo en ese tipo de cosas. Jesús está hablando de la forma en la que Dios decidió que el ser humano fuera salvo. A través de la fe. Todo el que crea en Jesús va a ser salvo. Eso es todo lo que Jesús está diciendo en este punto. Ahora, la situación es, ¿cómo es que Mariano pasa de esto, de decir, cómo Mariano pasa de esta historia de decir, ok, es la manera en la que Dios salva, a decir, esta es la manera en la que un hijo de Dios debe vivir? ¿Sí? Diciendo, si tú te quejas, si tú hablas mal de tus autoridades, entonces van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir situaciones, van a venir y los cristianos que son fieles a Dios y les están pasando problemas, situaciones, dificultades. ¿Qué pasó ahí? Yo no descarto la idea de que pueda haber problemas y dificultades para aquellos que se apartan de Dios. Es verdad, puede suceder. Pero ¿y qué pasa si no? ¿Cómo podemos acusar con ligereza a aquellos que están pasando por situaciones difíciles diciendo, no, es que tú no estás siendo un buen cristiano? Y vamos, yo les repito, en el capítulo Mariano habla mucho acerca de que el creyente sí vive circunstancias difíciles, pero él enfatiza en esas circunstancias difíciles solamente las vas a poder enfrentar cuando recibes una palabra de Dios. Y esta palabra de Dios no es la escritura, sino es otra palabra de cualquier otro lado, pero que tú sabes que es de Dios. Y como les decía en el capítulo anterior, es muy difícil saber con completa certeza, sin revisar la escritura y sin acudir a personas espiritualmente más maduras que nosotros, es muy difícil saber si lo que yo creo que es la voz de Dios es genuinamente la voz de Dios. Porque muchas veces lo que yo siento me puede parecer la voz de Dios, sobre todo cuando me conviene o cuando es algo bueno para mí. Entonces, creo que es por eso que tengo este problema con el uso que hace el pastor Mariano de este punto. Porque miramos a Cristo para ser salvos, no miramos para evadir nuestras situaciones. Porque incluso a Mariano Zengwalt dice que si nosotros nosotros no miramos a Cristo, entonces nuestra mirada va a estar en las circunstancias, y como nuestra mirada está en las circunstancias, todo va a salir mal y va a salir peor y va a salir muy, 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 muy mal. Pero cuando regresamos nuestra mirada a Jesús, mágicamente todo cambia, todo desaparece, todo
Y no, tampoco es así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes te prometí que íbamos a ver el tema de la autoridad y cómo es que lo trata Mariano Zengwalt. Dice así: elevar nuestra alma en contra de las autoridades que Él estableció, o sea, Dios, es un tema innegociable para Dios. Fue ese pecado el que fundó el reino de las... Aquí vamos a ver. Fue ese pecado el que fundó el reino de las tinieblas. Cuestionar la autoridad no existía hasta que el diablo lo hizo. A ver, vamos a repetir esa parte. Fue ese pecado el que fundó el reino de las tinieblas. Cuestionar la autoridad no existía hasta que el diablo lo hizo. Dios es radical en este aspecto en toda la Biblia. Y si ya de por sí el pastor Mariano había hecho una apuesta muy arriesgada, ahora se arriesga todavía más. Insinúa que criticar a la autoridad es del diablo. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? ¿Que criticar a la autoridad es del diablo? ¿Por qué? ¿No quieres que nadie te critique? Qué raro. Sí es preocupante, ¿no lo ven? Es preocupante porque Mariano está comparando a los pastores de nuestro tiempo con Moisés. Y esa comparación no es justa. Esa comparación no es justa. Y ahorita te voy a explicar por qué. Moisés era un libertador. Tu pastor es un cuidador. Y ahorita vamos a ver esta pequeña diferencia. Pequeña, gran diferencia. De hecho es el pastor Mariano y muchos como él hacen este salto cuántico así al toque. Cualquier líder del Antiguo Testamento es igualmente comparable con un pastor. Y no, así no funciona. Así no funciona. A lo mucho, varios de los líderes representados en el Antiguo Testamento, muchos de ellos son tipologías de Cristo. Están representando a Cristo. Y Moisés, ni se diga, es una de las más grandes representaciones de Cristo que hay en la Escritura. Una de las sombras más grandes, porque Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. ¿Sí? En Moisés hay un gran ejemplo mesiánico. Entonces, Moisés se puede comparar o Jesús se puede comparar con Moisés si lo vemos de esa forma. Y es esta parte en donde debemos entender, Moisés no solamente era un líder religioso para el pueblo de Israel, era su líder político, era su gobernante, era el que dictaba las leyes del pueblo de Israel, era el administrador de una teocracia geopolítica. ¿Sí? Tu pastor de tu iglesia local no es un político. La iglesia local no es o no tiene nada que ver con la política. O no debería tener nada que ver con la política. Porque sí es verdad, muchas iglesias, como lo comentaba en otros videos, que incluso te voy a dejar uno por aquí, muchas iglesias se han convertido en eso, mini partidos políticos, en donde tú tienes que estar sí o sí de acuerdo con el líder del partido. No tienes permiso de cuestionarlo, no tienes permiso de dudar de lo que te está diciendo, porque es el hombre de Dios, es el ungido de Dios, es el santo patrono de la iglesia y no lo puedes cuestionar, ¿no?
una especie de mini papa. Pero no, tu pastor no es Moisés. El pastor Mariano no es el Moisés de su iglesia. La crítica respetuosa no es pecado. Y es cierto que muchos cristianos, sobre todo cuando hablamos de este despertar intelectual que tienen algunos, o este despertar emocional que tienen otros, este péndulo de ideas en el que un día soy muy bíblico y el otro día soy muy emocional, del que ya hemos hablado en otros videos fuera de esta serie. Este péndulo emocional que lleva la vida de muchos cristianos a veces provoca que más allá de la crítica seamos agresivos, seamos violentos, seamos condenatorios, y es esta idea fuerte de que alguien se levanta y empieza a gritar a todo el mundo: este es un hereje, aquel es un hereje, aquel otro es un hereje, aquel otro es un hereje, y empiezan a decir un montón de gente, que un montón de gente es hereje, y luego pasan los años y resulta que no, siempre no era tan hereje, nada más que pues es que fui pentecostal mucho tiempo y pues salí y me emocioné con la doctrina calvinista, me emocioné con las confesiones, me emocioné con esto, me emocioné con el otro, y como estaba bien emocionado, pues cometí el error de decirle a todo el mundo hereje. ¿Sí me explico? Hay herejías claras: unicitarismo, testigos de Jehová, mormones, ¿sí? Esas son herejías. Catolicismo romano, todo eso son herejías. Pero no podemos decirle a todo el mundo hereje. Pero tampoco debemos quedarnos callados ante circunstancias que realmente están sobrepasando el límite, llevando a un pastor a ser abusivo o a una iglesia a practicar un abuso sistemático a aquellos que no están de acuerdo con su forma de ver la vida espiritual. ¿Sí? Y como les he dicho antes, lo que propone Mariano Zengwalt como algo para sanar la iglesia tiende a convertirse por personas inmaduras en parte de la enfermedad. Sí, entonces por eso es importante que tengamos cuidado. Mariano habla con esta ligereza, satanizando el hablar en contra de las autoridades, siendo que, para empezar, como les decía, un pastor de la iglesia local no es Cristo. No es Cristo, y mucho menos es Moisés. No es Moisés, pero mucho menos es Cristo. Entonces, debemos tener cuidado si un pastor empieza a compararse con algún personaje del Antiguo Testamento, porque tienes que honrar al profeta, porque ya no hay ungidos especiales. Sí, el apóstol Juan dice: todos nosotros tenemos la unción del Santo. Todos. El apóstol Pablo dice: yo tengo al Espíritu Santo. Y también le dice a la iglesia: ustedes tienen al Espíritu Santo. Y como ustedes tienen al Espíritu Santo, deben cuidarse los unos a los otros. Amonéstense los unos a los otros cuando uno cae, le dijo a los Gálatas. Y ese los unos a los otros incluye a los pastores. La iglesia debería, en las iglesias debería haber personas maduras a las que se les permita amonestar al pastor cuando está haciendo algo que no es correcto. Tristemente eso no sucede mucho, y más porque hay pastores que se han enseñoreado a tal nivel de la iglesia que cualquiera que cuestione es mirado con sospecha de que les va a quitar la iglesia, le va a robar ovejas o lo que sea de ese tipo de cosas.
así sucede. Entonces debemos tener cuidado, no porque Mariano crea estas cosas, el pastor Mariano es libre de creer lo que él quiera, sino de que este tipo de ideas caen muy frecuentemente en manos de miembros inmaduros. Miembros inmaduros que usan al pastor Mariano como una excusa para someter a la iglesia o para alejarse de la iglesia o para ya no ir a una iglesia, ya no pertenecer a una iglesia, porque ahora yo soy el que se deja llevar por Cristo, ahora yo soy el que se deja llevar por el Espíritu Santo, ahora yo soy el fulano, el sultano, o al contrario, pastores que dicen, tú no puedes hablar de mí porque yo soy el ungido del Señor, porque Dios me llamó a mí, porque la iglesia es mía, porque esto es mío, porque aquello es mío, porque si Dios no me hubiera llamado a mí, tú no serías salvo, porque si Dios no hubiera hecho esto, tú no tendrías lo que tienes, por esto y por lo otro. No, ni una cosa ni la otra. De eso no se trata. No se trata de separarnos en razas y decir tú eres hijo de la religión y tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de la religión y tú eres hijo del viento. Tú eres hijo de la religión y tú sí eres un buen cristiano. No, no se trata de eso. Se trata de ser inteligentes y atender a la verdadera y correcta invitación de nuestro Dios. Que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podría haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada, y después se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahora, el sufrimiento no lo vamos a poder evitar. Sí, las crisis van a suceder, seamos cristianos, no seamos cristianos, creamos en Dios, no creamos en Dios, dudemos de Dios o no dudemos de Dios, el cristiano va a atravesar crisis, va a enfrentar el desánimo y eso está bien. El cristiano va a encontrar con abusos en su iglesia, va a encontrarse con abusos en su familia, va a encontrarse con situaciones complicadas y tiene que enfrentar esas situaciones con valentía, con el poder del Espíritu Santo, sabiendo esto, de que si nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo, nosotros vamos a poder llegar, vamos a tener un lugar al cual llegar. Mariano Singwall dice así, somos transformados en lo que miramos. Cuando nuestra mirada se encuentra con la suya, o sea, la de Cristo, hay gozo, restauración y libertad. Y yo digo, amén a eso, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Pero si tengo una crisis no es porque yo me metí en esa crisis o porque critiqué a un pastor famoso y entonces Dios dijo, ay, no critiques al ungido y te voy a destruir, porque yo también soy hijo de Dios, yo también tengo al Espíritu Santo. Y si yo tengo al Espíritu Santo y soy hijo de Dios, ahora resulta que Dios va a escoger a cuál de sus dos hijos ama más para castigar a uno y beneficiar al otro. No, Señor. Ahora, también debemos entender esto. El pastor Mariano compara a Cristo con un faro. Pero el faro no detiene la lluvia. No es como que la tormenta se calma cuando el barco ve al faro y ¡ay, ya no existe la tormenta, ya vamos! No. Incluso esa tormenta podría destruir el barco. Aún cuando el barco se dirige hacia donde está un faro. Entonces no es tan simple. No es tan simple. Por eso yo quiero que seamos muy, muy cuidadosos con esto. No se trata solamente de que yo me ponga acá a hablar mal de
el libro, porque como les he dicho, este libro a mí me ha ayudado bastante. He crecido en muchos aspectos gracias a este libro. Entonces, tampoco estoy negando la eficacia de lo que escribió el pastor, sino más bien lo que manifiesto yo es mi preocupación de que hay gente inmadura que puede tomarlo esto muy, muy literal. Incluso se puede frustrar porque, ay, es que no tengo permitido desanimarme. Porque si me desanimo significa que no estoy poniendo mi mirada en Cristo. Ay, es que no tengo permitido criticar a mi pastor. No tengo permitido señalar al error de mi pastor. Y gracias a esa idea tenemos pastores que han cometido actos innombrables y han sido protegidos por la iglesia, porque no se puede hablar mal del ungido del Señor. Y no, esto no es solamente del movimiento carismático pentecostal, esto sucede en todas las áreas de la iglesia, en todas las denominaciones sucede. Sí, hace algunos años, incluso meses, se ha sabido de varios pastores que se nombraban a sí mismos como reformados, que resulta que no tenían, que su pecado no era tan diferente al de las iglesias carismáticas, que ellos se llenaban la boca de criticar y de ofender. La cosa no es tan simple. No se trata solamente de decir, pues entonces cambiemos esto y listo, se resuelve el problema. No, esto es mucho más complicado. Mucho más complicado de lo que podría parecer. Por eso yo quiero que entendamos esto. Y quiero que seamos prudentes en este análisis. Y les repito, a lo mejor el pastor Mariano ya no cree lo que escribió, o ya en muchos aspectos él estaría dispuesto a corregirlo y demás. No lo sé. A lo mejor yo tengo una versión anterior a las más nuevas. Tampoco lo sé. Pero pregúntate esto. ¿Realmente quieres vivir una vida cristiana que persigue el placer? Que va de éxtasis emocional en éxtasis emocional. Y no crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no crecer en el conocimiento de una doctrina fuerte, una doctrina robusta, en el entendido de que toda interpretación está sujeta al error, porque las interpretaciones de la Biblia no son infalibles, nosotros tampoco lo somos. Pero sí es muy necesario despertar a esto. Y no temer, no huir del dolor, del sufrimiento. Tampoco buscarlo, como les decía en el episodio anterior, tampoco buscarlo porque Dios me llamó a sufrir y por lo tanto voy a ir a sufrir por Él allá en Medio Oriente, voy a ir a sufrir por Él allá en los lugares más aterradores de mi país o de mi ciudad, porque Dios quiere que yo sufra. No, Dios no quiere que suframos. El sufrimiento es parte de la vida y el cristianismo no elimina el sufrimiento. Y el sufrimiento no siempre es causado por cosas que nosotros hacemos, por hablar contra Dios o por hablar contra la autoridad. No siempre es así. De hecho, yo diría que muy pocas veces es por causa de ese tipo de cosas. No. Poner los ojos en Jesús, poner los ojos en el Padre, más allá del error teológico en el que puede caer con el tema de la Trinidad, porque Jesús no es el Padre. Entonces no es lo mismo poner los ojos en Jesús que poner los ojos en el Padre, aunque son Dios.
debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos y reflexionar. Y finalmente, pues te dejo con esta pregunta. ¿Estás buscando a Dios para que se te quite el dolor o lo buscas para que te enseñe a caminar a través de él? Si el dolor que estás viviendo es necesario, por más que ores, ¿eso significa que no creo en milagros sorprendentes? No, al contrario. Ya un día lo sabrán, pero yo soy un gran testimonio del poder de Dios. Pero eso no significa que nos limitemos a ello. Así que bueno, piensa en esto y nos vemos la próxima.